Buenas tardes, soy María Gemma Salvador, abogada y escritora. He publicado ya varios de mis libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC, Lulú y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde presento mis obras literarias, hago también audiolibros de novela histórica inédita mía y reseñas de obras de grandes autores, como por ejemplo La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, o La desheredada de Benito Pérez Galdós, o El nombre de la rosa de Humberto Eco, entre otras. También he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y al cristianismo, en el cual hablo primero de Jesucristo, el Hijo de Dios, y después de los grandes hombres de la Biblia, como Enoc, José, Matusalén, el profeta Jeremías, Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. Y hoy os voy a presentar una gran obra de un grandísimo escritor al cual yo admiro muchísimo, que es Eugenia Grandet, del incomparable Honoré de Balzac. Yo ya he dicho en la vida literaria que admiro muchísimo a este gran autor, que a mí me ha marcado de una manera exagerada, junto con la obra también de Sinué el egipcio y otros que tengo, de Mika Baltari. Y este autor, ¿quién no va a conocer a Balzac, no? Uno de los grandes escritores mundiales, porque ya no solamente es un gran escritor francés, sino que, bueno, Víctor Hugo le hizo un gran homenaje a su muerte como uno de los mejores escritores de Francia y del mundo, ¿no? Balzac era un gran trabajador. Balzac nació en una familia bien, podríamos decir, una familia que había tenido, pues bueno, sus tintes nobles, y la madre de Balzac quería que se dedicara a la notaría, a ser notario. Pero Balzac amaba la literatura en tal grado que no le importó dedicar su vida a ello. Trabajador incansable, publicó una gran cantidad de obras, más de 80 obras, todas espléndidas, sobre todo en esa serie monumental que llamó La Comedia Humana, donde bordaba lo que era la descripción de la sociedad de su tiempo. Y bueno, hay cantidad de obras muy conocidas dentro de este apartado, como por ejemplo Las ilusiones perdidas y ahora esta de Eugenia Grandet. La obra de Eugenia Grandet no deja de ser una crítica evidentemente de su tiempo, porque los escritores nos dejamos, evidentemente estamos viviendo en nuestra época y nos dejamos influir por todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Balzac fue muy mal recibido al principio por esa alta sociedad que él tanto, pues de alguna manera critica, pero que también buscaba en el fondo. Cuando hace, por ejemplo, Papá Goriot, que fue un gran éxito, pues bueno, describe estas miserias humanas en las cuales estaba la alta sociedad de su tiempo y bueno, lo que llegaban a hacer por conseguir el poder, las luchas, ¿no? Las describe fantásticamente bien. Y claro, todo el que era advenedizo a esta sociedad, pues él trataba de, bueno, la sociedad misma, el mundo trataba de apartarlos y ridiculizarlos, a no ser que fueran grandes hombres del talento, en el cual, por lo cual, pues sí que entraban ahí, ¿no? Entonces, lo que se llama la aristocracia del talento. Balzac con esta obra habla de la historia de una chica, Eugenia Grandet, que es la hija de de un hombre que se había enriquecido durante la Revolución Francesa y con sus villas y sus tierras era el hombre más rico de Saumur, de esta localidad francesa. Y este hombre, que era tan avaro, porque en realidad, bueno, describe perfectamente lo que es un avaro, ¿no? Un hombre que lo único que hace es trabajar, 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 matarse, ahorrar, 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 no gastar nada y disfrutar, porque el único goce que tenía este hombre en realidad era el oro, ¿no? Y esas monedas que le da a su hija cada cumpleaños y que después formarán su dote, y que se tira las manos a la cabeza cuando ella se enamora de su sobrino, que bueno, viene a la casa y trastorna toda su vida, la vida de ella.
y también un poco esa mujer, la mujer del tío Grande, que le llaman, que era una auténtica víctima de su marido, una mujer dulce, una mujer que él se había casado con ella porque, bueno, pues había tenido posibles, había sido de una clase social más elevada que la suya, y la pobre mujer cuando dice va a morir le dice, hija mía, la verdadera felicidad está en el cielo, no lo busques en la tierra, ¿no? Entonces Eugenia, cuando sufre un batacazo y sufre una desilusión, y no explico más en este sentido, no avanzo más, porque entonces no leéis Eugenia Grandet, pues ella se refugia en la religión, bueno, y se acuerda de su madre, ¿no? Pero que Grandet, en realidad, el padre, era un hombre muy tirano, pensaba que estaba haciendo el bien por su hija y quería, claro, casar a su hija con alguien que fuera importante. Hace una burla de los pretendientes de su hija porque con nadie estaba contento, él no sé qué quería, quería a lo mejor una gran potencia de hombre en todos los sentidos, pero claro, sin darse cuenta de que muchas veces también trabaja la suerte y, y él no contaba con esta burla del destino, porque a veces ocurre así, ¿no? Que se frustran muchas veces esas ideas del hombre, porque el hombre propone y Dios dispone, ¿eh? Nunca mejor dicho este famoso refrán, ¿no? El refranero popular que es tan sabio, la sabiduría del pueblo, y efectivamente él no contaba con que ella se iba a volver loca por su primo y esto frustrará sus planes. Entonces es una sociedad decadente, una sociedad que, bueno, lo único que importaba era el dinero, la posición, y ella, la pobre, pues es una pieza que van manejando los pretendientes de ella porque lo único que ven es la bolsa del tío Grandet y él se burla, pero bueno, al final no se da cuenta de que esa burla y esa cosa hace que la que va a sufrir es la hija, ¿no? La hija va a sufrir todas estas circunstancias. Era feliz en su ensoñación, bueno, en su tranquilidad, en su inocencia, pero que al final también va a ser burlada, ¿no? Burlada por una sociedad que odiaba a los advenedizos y lo único que le interesaba a la sociedad era el que brillaba, ya sea por el talento, ya sea por el dinero, ya sea por el poder, y arrinconaba, como he dicho, a todas estas personas pues que no tenían nada que ofrecer desde el punto de vista material, ¿no? Porque no porque uno tenga dinero o porque tenga poder o tal es mejor que otras personas. Esto no es cierto y es una gran injusticia, ¿no? La que cometemos con la sociedad muchas veces, con las personas que, bueno, no digo desvalidas, pero que tienen menos recursos en todos los sentidos y pasan un poquito desapercibidas y muchas veces son explotadas, ¿no? Y el caso de Eugenia Grandet está clarísimo, ¿no? Describe, bueno, un poco al empezar la historia se describe la casa como era y ahí se ve la mano de Grandet, ¿no? De lo que era la persona, porque la casa, nuestras casas, reflejan el carácter y la personalidad de la persona. Aquel que tiene muchos libros, pues es un gran bibliófilo, ama los libros, le encanta la lectura, es culto y tal. El que le gusta la música, pues tendrá su apartado de música, quizás un piano, quizás algún instrumento musical. Bueno, pues cada uno describe un poco su debilidad o su actividad, su afición. Bueno. Y el caso de este hombre pues no deja de ser triste, pero que también Molière describe muy bien en su Avaro y Balzac es un monstruo, ¿no? Es que cualquier obra que se pueda leer de él, La piel de Zapa, bueno, es que lo borda, ¿no? Es impresionante esa capacidad de trabajo, cómo describe los personajes, la grandeza de Balzac está en el alma humana, ¿no? Cómo sabe exactamente reflejar esos sentimientos. Luego él se enamoró de una duquesa que es la que le va a entrar, y luego la princesa, ¿no? Aquella rusa que le va a meter en la sociedad ya de pleno, y cuando ya él empieza a tener un reconocimiento y a través, por ejemplo, de la princesa Zapa, que tuvo muy buena acogida entre sus contemporáneos, es cuando ya la sociedad se le rinde, ¿eh? Porque ya no es el escritor Balzac, sino el monstruo Balzac. Es un hombre que ya se le abren los salones y que empiezan a tener miedo, incluso, esto parece un poco absurdo, ¿no? Y un poco irónico,
esa sociedad que le había despreciado cuando él no era nadie y que luego se le rinde y casi le tiene temor porque la pluma de Balzac ya tenía poder y hacía mucho daño, ¿no? Cuando él quería. Era capaz de destrozar una reputación, pero jamás Balzac destrozó, por lo menos lo que yo he leído y he visto, a una persona que era buena. Esto no lo hizo nunca Balzac, sino que todo lo contrario, él lo que hacía era destruir un poco al hipócrita, ¿no? Y a esas personas que nada más querían lo que, bueno, aparentar lo que no eran. También ahí él, pues se venga, ¿no? De esta sociedad corrupta. Era una sociedad aristócrata que, bueno, había salido de la revolución de 1789 y después del paso, bueno, ya, de la caída de Napoleón, Carlos X, bueno, las revoluciones que hay y esa decadencia de que lo único que querían era ascender, como de Marseille, ¿no? O otros que, bueno, estamos ahí porque estamos haciendo trampas, estamos casándonos con aristócratas o con gente que tiene muchísimo dinero y lo demás pues nos importa un pito, ¿no? Las queridas que tenían los ricos, bueno, esto también lo ha descrito muy bien Zola, ¿no? No es un escritor que me guste tanto porque, bueno, me gusta mucho más el ambiente refinado, aunque muchas veces sea cruel, ¿no? De Balzac. Creo que Balzac me parece que es mejor escritor a mi gusto que Zola. Y así además fue reconocido. Y un autor comprometido con su época, con su tiempo y un grandísimo escritor. Y esto es un poco la reflexión que he hecho de esta obra de Balzac que se llama Eugenia Grandet y que, bueno, pues os animo a que la leáis y a que no dejéis de leer pues todas las obras que encontréis y podáis de Balzac, Honoré de Balzac, un gran autor y que ya digo que, bueno, aprenderéis muchísimo porque esto es lo que tienen los grandes autores, ¿no? El estilo, la cultura, la sociedad de su tiempo, del siglo XIX, que claro, los que estamos aquí no hemos vivido ninguno y es un poco, ya lo he dicho, ¿no? En otros vídeos míos que he colgado en YouTube, es una ventana abierta al pasado y te asomas a la historia, a ver qué ocurrió en aquel tiempo. Y de la primera mano de alguien que lo vivió, que es Honoré de Balzac. Pues gracias por haberme escuchado.